Muy buenas tardes a todos. En nombre de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la muy ilustre Universidad de Carabobo, damos la bienvenida a este nuevo encuentro con el cual finaliza esta semana referente a la responsabilidad del Estado frente a la pandemia, a cargo del abogado Héctor Darío Pacheco Peña. Héctor Pacheco Peña, egresado summa cum laude de nuestra facultad, eh, ha sido docente en diversas asignaturas, Derecho Mercantil 1 y 2, Derecho Procesal, Sociología, Derecho Público. Ha tenido un repertorio de estudio y de investigación, de extensión, desde el inicio de su carrera como abogado. Él, una vez que egresó de nuestras aulas, inició la carrera docente, eh, padrino de muchísimas promociones. Me parece que cada año tiene una promoción en nuestra facultad debido a su don de gente y a su inteligencia nata. Eh, el doctor Héctor Pacheco nos va a ilustrar sobre lo que es la responsabilidad del Estado frente a la pandemia. Un tema de verdad bastante complejo, no solo por la situación país que se conjuga no solo con lo salud, con lo biológico, con la actuación del médico, que es quizás una víctima más de lo que está pasando, sino con la responsabilidad del Estado, como todos los estados del universo, que en este momento no han sabido enfrentar completamente la catástrofe de esta pandemia. Desde potencias mundiales como los Estados Unidos, pasando por todos los países del primer mundo hasta llegar a nuestro tercer mundo, por decirlo así, hemos visto cómo la gente muere, cómo no se ha sabido enfrentar esta circunstancia tan dolorosa en el mundo por cuanto han quedado en evidencia una serie de circunstancias o de o de poca previsión ante una pandemia, un mundo que ha estado preparado para la guerra, un mundo que ha estado preparado para el armamentismo, un mundo que ha estado preparado para la tecnología, un mundo que ha estado preparado para esto, estas redes sociales, para obtener más dinero, pero es un mundo que no ha estado preparado para enfrentar una gripe que se alivia, una pandemia que se alivia lavándose las manos, tapándose la boca, y no hemos podido darle, a pesar de todos los meses, no hemos podido dar pie con bola, como decimos los venezolanos, con esta circunstancia. Es una responsabilidad de los países no dejarse amilanar por las circunstancias y encontrar salidas. Eh, Ha quedado de evidencia, como lo dije anteriormente, mucha negligencia y bueno, la ironía de la vida, países que tienen cómo atacar, no tienen cómo defenderse la salud. El Estado tiene un enorme peso, una enorme participación en la comunidad de frente a esta pandemia. Y bueno, vamos a oír esta tarde al doctor Héctor Pacheco, quien nos hablará de este rubro, dado su experiencia en el derecho penal. Bienvenido, Héctor, y es un honor para nosotros tenerte acá. Muchas Bienvenido a todos gracias. los directores, todos los profesores, los estudiantes. Gracias a nuestro hospedador, el profesor Javier Herrera, director de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, por darnos acogida en esta aula virtual de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Adelante, Héctor. Gracias. Muchas gracias, decano David Ruthman, por esta oportunidad. Este
Esta conferencia se dio hace unos meses. Se denomina la responsabilidad del Estado frente a los excesos, porque a raíz de las situaciones actuales se pueden dar ciertas circunstancias donde se puede concebir como exceso de parte del Estado en esa política de estado de excepción. Desde el 13 de marzo, Venezuela coexiste un estado de excepción de naturaleza del estado de alarma, donde se limita y se restringen ciertos derechos en virtud de la connotación de la pandemia. La pandemia tiene su origen en la ciudad de Wuhan de China. Se denomina el COVID-19. Se denomina COVID-19 por las siglas de que es un coronavirus que emerge en el año 2019, a finales del mes de octubre, donde empiezan a determinar de que por la prevalencia del mismo conllevaba un efecto trombocítico dentro de los pulmones y que eso devenía en una circunstancia de muerte. Ese virus tiene una denominación como el SARS-CoV-19 y que la transmisión es a través del contacto. Esa connotación de una epidemia pasó a una endemia y luego por la transmisión a nivel mundial se consideró una pandemia. Por eso es que en el mes de marzo del 2020 el gobierno decreta un estado de excepción del tipo alarma. Lo que pasa, y que quiero aclararlo, es que también hay otro estado de excepción, que es el estado de excepción desde el punto de vista de emergencia económica financiera. Entonces el estado actual, en la política actual, deviene en estas dos circunstancias. Para nada un secreto que el derecho humano, la salud es un derecho humano, está concebida en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en donde se establece que toda persona tiene un derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure así como a su familia la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Evidentemente, para los que conlleva la garantía del ejercicio de este derecho, le corresponde al Estado, ya que siguiente en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el derecho al disfrute de la salud física y mental en el artículo 12 reconoce que los Estados partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Cuando hablamos de salud física, conlleva a la ausencia progresiva de enfermedades. Entre las medidas que debe adoptar los Estados partes en el pacto a fin de asegurar la plena efectividad la reducción de la mortalidad y de la mortinatalidad y la mortalidad infantil y el sano desarrollo de los niños. El mejoramiento en todos esos aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente y la prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otras índoles. Y la lucha contra ellas. La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad. Por lo tanto, basado en esto, es que se reconoce esa responsabilidad que tiene el Estado de utilizar recursos extraordinarios ante una situación que se llama la pandemia COVID-19. Para ello, la Organización Mundial de la Salud afirma que el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano. El derecho a la salud incluye el acceso oportuno, aceptable y accesible a servicios de atención de salud de calidad suficiente. Cuando hablamos de salud de calidad suficiente, tenemos que entender que no puede ser única y exclusivamente un hecho de connotación básica de que el Estado pueda acceder a ciertas medicinas, sino que en el principio de utilidad común, cada persona que tenga el riesgo o esté en una población de riesgo por contraer el virus, pueda entonces tener acceso si una vez contraído el virus, tenga un acceso a un servicio médico de garantía. En este actual, ¿verdad? Por la pandemia constituir un elemento que de una forma u otra conlleva a la restricción de ciertas libertades públicas y de ciertas garantías de derechos humanos, por lo tanto se convierte en un problema de seguridad de la nación. En consecuencia, como se convierte en un problema de seguridad de la nación, conlleva al Estado venezolano
a que establezca un estado de excepción. Y ese estado de excepción lo decreta el presidente de la República a través del Consejo de Ministros y tiene que haber unas circunstancias de orden social, económica, política o catástrofes naturales, en este caso, que conlleve a unos recursos insuficientes. Sin embargo, esa misma ley contempla de que no se pueden restringir ciertos derechos humanos. Y esos derechos humanos son la vida, el reconocimiento de la personalidad jurídica, la protección de la familia, la igualdad ante la ley, la nacionalidad, la libertad personal, la prohibición de prácticas de desaparición forzada de personas, la integridad personal, física, psíquica y moral, esclavitud o servidumbre, la libertad de pensamiento, conciencia y religión, la legalidad y la retroactividad de las leyes, especialmente las leyes penales, el debido proceso, el amparo constitucional, la participación, el sufragio y el acceso a la función pública y la información. Sin embargo, actualmente el estado de excepción, no hay una, y lo digo con mucha responsabilidad, no hay una coordinación porque máxime los gobernadores y alcaldes han dispuesto medidas extraordinarias frente a circunstancias particulares del estado de excepción. Entonces, a pesar de que la decreto de un estado de excepción nacional no significa que pierden ellos funciones, pero las medidas que ellos deben tomar deben estar en coordinación exclusiva con el Ejecutivo en ese momento. La seguridad de la nación se concibe como una respuesta entre Estado y sociedad civil, una corresponsabilidad para que haya una respuesta frente a fenómenos desde el punto de vista militar, ambiental, geográfico, cultural, político, social y económico. El empleo de esas circunstancias conlleva a que el Estado reestructure esa política como tal. Y en ese sentido, ¿verdad? Donde nosotros conllevamos la responsabilidad de la nación, conllevamos a que el Estado pueda utilizar mecanismos coactivos que impidan o que restrinjan ciertas garantías públicas. Por eso es que actualmente observamos cómo el Estado limita el tránsito vehicular y la emisión de los salvoconductos, que en algunos estados tiene una vigencia de 30 días por la renovación de la prórroga que se hay sobre el estado de excepción del decreto presidencial. Nosotros sabemos que hubo un decreto presidencial del 13 de marzo y que todos los 13 de cada mes el Ejecutivo Nacional evalúa si se mantienen o no las circunstancias de índole higiénico para continuar el estado de excepción. Evidentemente, la responsabilidad que ha empleado el Estado ha sido una responsabilidad del 7x7, utilizándose, ¿en qué sentido? Flexibilizando cada 7 días el mejoramiento de servicios públicos para que las personas puedan desarrollarse y volver entonces a tener, como dice, restringir 7 meses, después restringirse nuevamente durante 7 días y quedarse en su casa por el tiempo. ¿Para qué? Por un efecto económico, que es lo que más se golpea por la no producción que existe en todos los aspectos. Ahora bien, la responsabilidad de parte del Estado tiene que ser, como le establece el artículo 140 de nuestra Constitución, que el Estado responderá patrimonialmente por los daños que sufran los o las particulares en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea imputable al funcionamiento de la administración pública. Es decir, nosotros tenemos que hablar de que la salud, como es una garantía del Estado, conlleva a su vez una actividad propia de la administración pública, el establecer o generar esa garantía, esa sensación de garantía en toda la colectividad. No solo la salud como no estar exento de enfermedades, sino que cualquier que conlleve a una situación de enfermedad, hay una respuesta del Estado, es decir, que el Estado garantice que si usted se enferma, usted acude a un centro asistencial y recobre su salud en los términos de la atención que eso genera. ¿Qué ocurre con el fenómeno COVID? Que el fenómeno COVID, a pesar de que tiene una baja mortalidad, porque si vemos las estadísticas mundiales, el COVID tiene aproximadamente en Venezuela actualmente 41.000 casos,
pero solamente una población realmente fallecida es muy mínima. Pero es el gran fenómeno que ha dado el COVID es por la transmisión, que es una transmisión de contacto que lo hace que se propague muy, muy rápido y que por lo tanto la respuesta que tiene que dar el Estado tiene que ser muy rápida, por lo tanto tiene que haber el proceso de distanciamiento para que no haya el contacto físico, que es lo que produce el COVID. Adicionalmente, que según los informes científicos, el COVID pasa cierto tiempo durante las fosas, la vía respiratoria, y cuando él llega a los pulmones es donde él produce un problema trombocítico que hace que el pulmón no tenga una fuerte, más bien pierda la elasticidad y por lo tanto eso devenga en la situación de muerte y que se empeore con personas que ya padecen enfermedades crónicas, tipo como la diabetes, como cáncer, como asma, lesiones previas o personas que hayan hecho uso del cigarrillo. Uno en este momento tiene que distinguir la responsabilidad propia de la administración como la responsabilidad individual que tienen los funcionarios, que está prevista en el 139, que el ejercicio del poder público acarrea responsabilidad individual por abuso o por desviación de poder o por violación de esta constitución o de la ley. ¿Qué significa esto? Que si usted es un funcionario público que en el ejercicio de sus funciones usted ha utilizado, usurpado, ha efectuado situaciones que pongan en riesgo la salud de ciertos individuos, usted puede ser señalado de la ocurrencia de esos hechos en frente a esta pandemia. ¿Por qué le digo yo esto? Porque ahorita observamos cómo en el caso del médico hay muchos médicos que han optado por renunciar en virtud de que no disponen de los procesos de bioseguridad. Y una de las preguntas que nos hacemos es ¿por qué hay tantas circunstancias y tanta mortalidad de personal de salud o comprometido su salud por las razones del COVID? Realmente se debe fundamentalmente a un exceso de confianza y de la ausencia de situaciones de bioseguridad. Nosotros también entendemos que en el caso del COVID, ocurre que se producen ciertas circunstancias que imposibilitan las condiciones de medio ambiente de trabajo. ¿En cuanto a qué? En cuanto a que muchas veces el facultativo se encuentra limitado en el acceso al centro asistencial y entonces tiene que trabajar con muchas calamidades o con muchas penurias. Por lo tanto, eso conlleva, ¿verdad?, a que haya unos efectos como tal dentro de las circunstancias. ¿Por qué la responsabilidad del Estado es indubitable o es existente desde todo punto de vista? Principalmente hay tres fenómenos que nosotros tenemos en la razón de la esencia constitucional del derecho a la salud, previsto en nuestra Carta Magna. Segundo, por la actividad que ella restringe desde el mismo principio de la policía administrativa, con la restricción de ciertos derechos y de vulneraciones. Y en tercer lugar, la garantía que tiene el ciudadano de desarrollarse dentro de la vía pública. Hay dentro de esa vía social que habíamos hablado siempre en la sociología jurídica, nosotros tenemos una interacción entre individuos que desde... ¿Qué conllevará esto? Que muchas veces hay circunstancias que son de fuerza mayor, pero en algunas circunstancias se podrá ejercer acciones contra el Estado en un futuro por la mala prestación de servicios públicos, porque también la salud conlleva el ejercicio de un servicio público por la actividad, por la destinación, por el empleo y por el efecto de que el centro asistencial cumple un factor indubitable, un factor importante. Entonces,
no solo la responsabilidad de la prevención, la responsabilidad de la restricción de las garantías, sino también la responsabilidad de como se dice, el efecto de la asistencia médica, del acto médico. El Estado no solo tiene que brindarle garantías al facultativo, al médico, para poder enfrentar este sistema, este efecto del COVID, sino que también tiene que generar un sistema de protección para evitar vulnerabilidades que incidan en daños a ese personal de salud. Otro de los aspectos que utiliza el Estado en estas circunstancias puede ser las requisiciones. Y usted dirá, bueno, ¿cómo es eso de las requisiciones? Que una vez declarado el Ejecutivo este estado de excepción, tendrá la facultad de requisar los bienes muebles e inmuebles de propiedad particular que van a utilizar para restablecer la normalidad. Para toda la requisición será indispensable la orden previa del presidente de la República o la autoridad competente. Si el proceso pudiera llegarse a un punto tan difícil donde conlleve a la utilización de las clínicas privadas para poder enfrentar el COVID, el Estado podrá ejercerlo y después de que cese la pandemia, él podrá responder patrimonialmente con los gastos que ocasione de la utilización de ese bienes muebles. Por eso es que es lo importante de que sepamos de que la estructura de un estado de excepción hace que la normalidad del momento puedan darse medidas que afecten los patrimonios particulares y que ese estado responda ante ellos. Otro de los aspectos que nosotros podemos ver entre estas responsabilidades que tiene el Estado frente a la pandemia es las sanciones penales con que se ha utilizado para la emisión de informaciones que no son oficiales. Entonces se le aplique circunstancias como la famosa ley del odio, que conllevaría a sanciones penales a personas que divulguen información que no están autorizadas. ¿Por qué? Porque en esa estructura legal tendríamos la Ley Orgánica de Estado de Excepción y la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación. Y por lo tanto, todos esos mecanismos tendrían que tener una vocería oficial de parte de quién? Del Ejecutivo Nacional a través de la comisión que actualmente tiene el COVID-19. ¿Qué otros aspectos implican esta responsabilidad del Estado frente a la pandemia? Bueno, el Estado, adicionalmente a la situación actual, tiene que emanar ciertos recursos ante una situación de esta naturaleza. Es decir, hay responsabilidades de diversas índoles, por ejemplo, la responsabilidad tributaria. ¿Por qué? Porque él, al restringir ciertas medidas bancarias, eso imposibilita el efectivo ejercicio de los elementos tributarios que conlleva. Por lo tanto, si nos vamos a la Ley Orgánica de Administración Pública, el Estado, por el principio de rendición de cuentas, no puede subvertir, ¿verdad?, ciertos principios, pero sí puede relajarlo. ¿En razón de qué? En razón de lo extraordinario que conlleva esta situación de pandemia. Ahora bien, yo considero que no pueden coexistir dos estados de excepciones, como el estado de emergencia financiera y el estado de alarma. Solamente puede coexistir uno solo ante las circunstancias que tienen que ser objetivas, como es el caso de la pandemia como tal. Otro es la progresividad de los derechos, que no pueden ser vulnerados, la temporalidad, que el Estado tiene que tener un tiempo determinado para el ejercicio, y la proporcionalidad, que los recursos que se empleen para restituir este derecho tienen que estar íntimamente circunscritos a esas circunstancias que tiene que ver la pandemia. Si nos vamos a los tratados de derecho administrativo clásicos, como el de Garrido Falla y los de Peña Solís, nosotros tenemos que saber que esa actividad administrativa tiene que tener ampliamente dos controles, tanto en el estado de excepción como en la normalidad, el control político que ejerce la Asamblea Nacional como órgano legislativo,
y el control constitucional que deviene la Sala Constitucional a través del Tribunal Supremo de Justicia. Hasta ahorita, por las circunstancias del desacato y todo lo que hemos visto a través de los últimos años, no se ejerce el control político, sino el control jurisdiccional a través de la sala constitucional. Esta circunstancia no hace que se discuta si el estado de excepción o los elementos que se han utilizado o se han empleado sean coherentes con las necesidades actuales. Entonces, por ende, hay falta una discusión permanente en cuanto a el efecto que esto conlleva. Adicionalmente, nosotros hemos estructurado que este estado de alarma, por así decirlo, con sus características propias que conlleva, pues no puede violentar los principios de la legalidad ni los elementos ni las garantías procesales, máxime que conlleva un debido proceso y un Estado social de derecho y justicia que, como ustedes bien saben, es determinante para la fijación de un Estado, de un principio democrático. Entonces, el principio de legalidad sigue permanente, sigue vigente, por lo tanto, no pueden crearse delitos ni leyes penales que no estén circunscritas a las ya existentes. Adicionalmente, tiene que haber un acuerdo razonable, un tribunal imparcial y el principio del juez natural tiene que ser garantizado. No puede haber tribunales ad hoc que limiten o restrinjan ciertas facultades para la connotación del estado de excepción. Por lo tanto, uno de los casos más emblemáticos es la causa de pánico zozobra en la colectividad, previsto en esta ley de odio, contra el odio y el artículo 296A, que todo individuo que por medio de informaciones falsas y difundidas por cualquier medio, impreso, radial, televisivo, telefónico, correo electrónico, escrito panfletario, cause pánico en la colectividad o la mantenga en zozobra, será castigado con prisión de 2 a 5 años. Sí, desde el punto de vista penal, puede haber circunstancias que puedan conllevar. Adicionalmente, que el 55 de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación reconoce la reserva de divulgación o suministros de datos e información, porque el órgano del poder público, cualquier institución, divulga o suministra datos e información en cualquier particular o a otro estado, comprometiendo la seguridad y defensa de la nación. Como bien saben, a pesar de que hay un principio de rendición de cuentas, tiene que estar limitado a lo que la comisión en materia de COVID que estructura señale por los partes diarios que ella realiza en virtud de la existencia de los casos. ¿Alguna pregunta o algún comentario hasta ahora? Bueno, para ya ir concretando la idea de esta oportunidad que nos ha dado la facultad, nosotros tenemos que existe el protocolo de la Organización Mundial de la Salud, que en ese protocolo es lo que ha regido actualmente para la función del COVID. Y que es el referente, el único referente que se tiene a nivel internacional como cuerpo internacional para la lucha contra este flagelo pandémico. Cuando hablamos de pandémico, porque se extienden a diversas regiones del globo, y que ese protocolo conlleva a que al empleo de equipos de bioseguridad, la generación de condiciones de trabajo, de higiene y seguridad en el trabajo para el personal médico, y adicionalmente las medidas de distanciamiento, de que el mantener 2 metros de distancia entre una persona y otra, y el uso del tapabocas. Pero cuando hablamos de esto y observamos cómo personas vulneran estas circunstancias, y adicionalmente hablamos de un cuadro clínico
donde personas tienen fiebre mayor a 39 grados, dificultad respiratoria, malestares gastrointestinales, dificultades, y que en una primera fase mantiene un aislamiento, conlleva a que el Estado venezolano tiene que garantizar adicionalmente en esa relación médico-paciente un consentimiento informado pleno, a menos de que la persona pierda la capacidad de, vamos a decirlo así, el consentimiento de los actos que ello conlleva. ¿Okay? Otro de los aspectos que uno observa con preocupación es cuando la persona pierde la capacidad por los efectos de la baja frecuencia respiratoria, pierde la conciencia de los actos y entonces queda supeditado a un respirador artificial, y ese respirador artificial es que hace todas las... Por lo tanto, desde el mismo momento en que la persona sea diagnosticada a través de la prueba rápida o de la prueba PCR, él tiene que tener concientización, tiene que estar informado tanto él, y si pierde sus facultades, tiene que ser informado los familiares para las decisiones correspondientes que le conlleven. En primer lugar, por la garantía que conlleva la vida. ¿Ok? Nosotros siempre tenemos que decir que en el principio, el juramento hipocrático de los médicos tiene que conllevarse la salvación de la vida como manifestación indubitable y necesaria de ello. Por eso la relación médico-paciente trasciende los albores de la relación médico-paciente para ser una garantía del Estado por los efectos que conlleva esta situación extraordinaria que es la pandemia. Bueno, esta ha sido, para manera de conclusión, la responsabilidad del Estado. El Estado no solo es el elemento de la salud propiamente dicha, de restablecerla, sino también de todo un proceso de prevención y asistencia. Prevención desde el mismo momento de los usos de los equipos de bioseguridad, como en los procesos de distanciamiento. Cualquiera de estas circunstancias que el Estado haya sido permeable y que no haya permitido y que haya permitido que esto ocurra, puede conllevar una sanción, y decir, a una circunstancia más allá de ella. Y en segundo lugar, y como característica importante para cualquier otro elemento de responsabilidad, es el efecto del funcionario público. Si el funcionario público omite por dolo o por cualquier circunstancia partes de estos señalamientos que tiene que hacer en esa actividad propia del Estado, él puede tener una responsabilidad directa y una responsabilidad directa de parte del Estado. Adicionalmente, cuando hablamos de funcionario público, podemos también, las responsabilidades del funcionario público tienden a ser civiles, penales y administrativas, y en el caso del médico, disciplinarias a través de la corporación, que es el colegio de médicos a donde él esté afiliado. Muchísimas gracias, doctor Pacheco. Sí. Muchísimas gracias, Héctor, por tu disertación del día de hoy. Quiero extender la invitación a todos para las 9ª jornadas licenciado Miguel José San, que serán el martes 1 de septiembre a partir de las 8:30 de la mañana. Están todos invitados. Tendremos una capacidad para 500 participantes por un sacrificio que hemos hecho acá en la facultad para que todos tengan acceso. Y el lunes también comenzamos el curso introductorio por esta misma plataforma del aula virtual. Muchísimas gracias a todos. Ha concluido esta semana. La próxima semana será una semana de retos para todos. Gracias al hospedador, profesor Javier Herrera, y a todos los que nos han acompañado en esta tarde. Con fe y voluntad transformaremos la academia. Feliz fin de semana para todos.